Casa del Humor presenta serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral. A la distancia, pero cerca. Hoy, moderadas y exaltadas por José Luis Saldaña. Jueves, 20 horas, por Facebook Live de Casa del Humor. El encierro nunca fue tan divertido. Hola a todos. Hola. Buenas noches. Hola, hola. Creo que nos falta Gus. Hay que ver ahí si Gus tuvo algún problemita. Pero bueno. ¿Por qué no cabe? No, ya estábamos aquí, pero tuvimos un problemita técnico, lo cual pues es algo raro porque todos nosotros pues somos gente de la era digital. No, mentira. Probablemente este sea el primer live que hagamos, por lo menos por el perfil de Facebook de Casa del Humor. Buenas noches a todos. Estamos muy contentos porque a pesar de toda esta situación presente en nuestro país y en el mundo en general, pues hemos logrado conjuntar aquí a 4 especialistas profesionales de diferentes disciplinas de la comedia teatral, que además de dedicarse a eso de lleno, pues son docentes de Casa del Humor. Y bueno, lo que estamos intentando hacer el día de hoy es algo muy sencillo, es volvernos a reconectar, comunicarnos con nuestros alumnos, exalumnos, con la gente que sigue las redes de Casa del Humor, para hablar al respecto de probablemente lo único que sabemos hacer, que es hacer teatro, hacer humor a través de estas diferentes disciplinas que ya cada uno nos explicará y por las cuales pues ahora estamos parados, ¿no? Estamos, por no decir desempleados, pero eso es lo que estamos por ahora, mientras no nos den permiso de volver a salir o no sea prudente volver a salir. Entonces, bueno, ahí ya tenemos al maestro Gus, ya estamos todos completos. Yo soy José Luis Saldaña, yo soy el director de Casa del Humor y fungiré como una especie de moderador de esta charla. Les explico rapidísimo en qué va a consistir. Hemos puesto como tema para esta plática, ¿y tú cómo haces el humor? ¿Y tú cómo haces el humor? Esto tiene que ver con que cada uno de los que están viendo aquí en sus pantallas son especialistas de diferentes disciplinas, ya sea de teatro cabaret, de clown, de stand-up comedy o de improvisación teatral. Y vamos a ver si nos comparten algunos de sus secretos de cómo desde su perspectiva, su trayectoria, su experiencia, consideran que se genera humor, si es que ellos han logrado generar humor alguna vez, que yo creo que sí, con creces. Entonces procederé presentándolos a cada uno. Tenemos representando al stand-up comedy a Gus Proal. Él cuenta con 20 años de experiencia en los escenarios y 10 años como comediante de stand-up, siendo uno de los pioneros del género en nuestro país. Es maestro de stand-up de más de 40 comediantes de Comedy Central, es decir, es maestro de maestros. Trabajó como guionista y actor para Eugenio Derbez y ahora desarrolla una serie con Aislinn Derbez. Es miembro del Diablo Squad de Franco Escamilla y director de su propia casa productora. Escritor de Backdoor y Enchufe TV, productor Netflix y Amazon. Es decir, él no va a sufrir en esta contingencia porque él es rico, él tiene mucho dinero, él hace esto por hobby, es un empresario, es un magnate. ¿Cómo estás, Gus? Bien, bien. Pues mira, en realidad no soy tan magnate, pero es buena oportunidad para bajar de peso, entonces está bien. Entonces estoy muy contento de poder estar en esta plática con 4 personas a las que admiro tanto, con las que he trabajado en diferentes ocasiones y poder ser parte de esta mesa maravillosa
con todos los aquí presentes, son mis maestros a mayor o menor grado. Entonces, mira, el maestro de maestros con los maestros del maestro de maestros, que esto es una maestreada de puta madre. Fantástico. Entonces, bien, muy contento de estar acá. Bienvenido, mi Gus. Tenemos también representando al Teatro Cabaret a Cecilia Sotres, todos le decimos Ceci. Ella es egresada del CUT de la UNAM, dedicada al teatro cabaret desde hace más de 20 años, siendo la mejor especialista en México en docencia e investigación del mismo. Fundadora de la compañía Las Reinas Chulas, cofundadora, ¿cierto, Ceci? Sí. Ganadora de la Medalla al Mérito Cultural por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 2016 publicó el libro Introducción al Cabaret con Albur, así se llama el libro, Introducción al Cabaret con Albur, en coedición con Paso de Gato y Ediciones Chulas, siendo el primer y único libro hasta el momento especialista en la materia en México. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Ahora sí, son todos porque soy bendita entre caballeros. Sí. Y bueno, pues muy feliz de platicar de lo que hacemos y de buscar nuevas formas de comunicarnos en esta sana distancia. Fantástico, bienvenida, Ceci. Gracias. Presento a continuación, representando a la improvisación teatral, a Omar Medina. Él es actor y director, egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM también. Estudió en la Sociedad General de Escritores de México, algunos la conocerán como la SOGEM, sociedad de la que es miembro. Es cofundador y director artístico del grupo Complot Escena. Lleva casi 20 años trabajando como actor en diversas obras teatrales y con variados directores. Aunque su trabajo profesional se ha centrado básicamente en el teatro, ha incursionado también en los terrenos de la ópera, el cine y la televisión. Y hoy, desde la Condesa, para ustedes. Hola, comparto con Gustavo la alegría de estar aquí con estas cuatro figuras, incluyendo a José Luis, aunque José Luis no va a ser más que nuestro Nino Canún, pero es un gusto, en verdad, y un honor y un placer estar aquí compartiendo el escenario virtual, porque, por llamarlo de alguna manera. Y hola a todos los que nos están viendo desde sus casas, porque no hay de otra, pues ni modo que desde dónde chingados, ¿no? Eso sí. Bueno, si yo soy el Nino Canún, habría que verte tú como el Jacobo Zabludovsky, ¿no? Con los audífonos y toda la cosa. Somos de la vieja guardia, ya somos veteranos de guerra. Muy bien, y por último, y no por eso menos importante, representando al clown, tenemos al maestro Jesús Díaz, todos le decimos Chucho. Él es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, se vuelve discípulo y asistente del maestro Anatoly Lukachuk. ¿Cómo se pronuncia eso, Chucho? Lukachuk. Y bajo su dirección funda Escuadrón Jitomate Bola. Más tarde crea la sensacional Orquesta Lavadero, grupo de clown excéntrico musical con 16 años de trabajo, que se ha vuelto referente del arte clown en México. En 2012, la revista Líderes Mexicanos, chequen esto, lo incluyó entre los 10 principales clowns mexicanos. ¿Eso qué te hizo sentir, Chucho? Me hizo sentir muy mal porque en la portada salía Calderón, o sea, no supe si era el número 11 él, aparte de los 10 que estábamos adentro en la revista, pero bueno. Muy bien, pues bienvenido, Chucho. Nos da mucho gusto que estés por acá para platicarnos, ¿vale? Sí, yo también encantado. Muy bien, bueno, pues vamos a entrarle al asunto, a la macicita. Como les decía, como hemos titulado esta primer charla, es ¿y tú cómo haces el humor? Si bien me atrevo a decir todas estas disciplinas, tanto el stand-up como la impro, como el clown, como el cabaret, las podríamos
encerrar dentro de una especie de, digamos, área llamada comedia teatral. Cada una tiene sus diferencias, tiene sus maneras de abordarse, tiene sus objetivos, y aunque la mayoría apelan a generar humor, pues hay diferentes maneras de abordarlas. Me gustaría que, más que yo hablar al respecto, cada uno, de hecho les diría a quien quiera empezar, que ponga así su manita, y que nos diga de manera muy sintética, muy breve, desde su perspectiva, ¿a qué se dedica su disciplina? ¿Cuál es el objetivo de su disciplina? Sí, Ceci. Bueno, pues el teatro cabaret es el humor desde la política, desde la crítica social, desde hablar de lo que nos duele, de lo que no nos gusta, de lo que nos incomoda, de nuestra piedra en el zapato, y con eso hacemos humor, pues, ¿no? Entonces esa me parece como una diferencia una diferencia y no, pues. Ahorita ya profundizaremos en el tema. Pero sí es particularmente, pues, de los 4 géneros, pues, el más político, pues, ¿no? Entonces, directamente, no tan sutil como los otros 3, que lo tienen, pero desde otro lugar. Entonces, pues, es mucho más directo, ¿no? Pues es la cuestión política y social, la crítica social y política, directa y descarnada y grotesca y pues desde la parodia, desde la sátira, desde la farsa, y con sus 1000 vertientes, porque pues es muchas cosas que no caben en ningún lugar, de pronto entran en el cabaret, pero siempre con el humor por delante, y eso es importantísimo, pues, ¿no? Entonces, pues particularizaría eso nada más de entrada. Fantástico. Me atrevería a decir, Ceci, que entonces es una disciplina que se preocupa bastante por el discurso, ¿no? Porque sí, si bien todas nuestras disciplinas y como hacedores de historias, pues siempre hay un discurso implícito, pero a lo mejor es el cabaret quien lo tiene de manera más consciente porque generan digamos, sus historias, sus sketches con un discurso premeditado, ¿cierto? Ciertamente, sí, lo dijiste perfecto, pues, ¿no? O sea, como desde la concepción del espectáculo, del sketch o de lo que vaya a ser, pues, ya está puesto ese espacio político, pues, ¿no? Y esa denuncia, por decirlo de alguna manera. Ok, oye, y te quiero hacer una pregunta que me surgió ahora. Les haré algunas preguntitas para ahondar un poco más. ¿Tú llegaste al cabaret o el cabaret llegó a ti? O sea, tú dijiste, a mí me encantaría hacer cabaret y fuiste a él, o de pronto te diste cuenta y ya estabas inmersa haciéndolo. No, pues el cabaret llegó a mí porque llegó Tito Vasconcelos a dar clases al CUT. Sí. Y ya, se echó todo a perder. Ahí estamos. Muy bien, Ceci. Muy bien. ¿Quién se propone ahí para explicarnos de qué va su disciplina, compañeros? Yo ahorita no, porque estoy arreglando problemas de iluminación de mi lugar. A ver, Omar Medina, cuéntanos. Hola, bueno, yo me dedico a la improvisación teatral. No nada más, soy actor improvisador. Pero ahora que estamos hablando específicamente, o que me invitaron a esta conversación como representante de la disciplina de la improvisación, pues la improvisación es un lenguaje teatral que se basa en la aceptación de propuestas entre los jugadores y que tiene un fin muy específico, que es el de presentar historias que no han sido ensayadas, que no han sido escritas, que no han sido preconcebidas y que suceden en el mismo momento de la ejecución. Es decir, lo interesante o lo divertido de la improvisación radica en que, como no hay nada escrito y todo es espontáneo, y el público entra en la convención de que quienes están ejecutando la improvisación lo están improvisando, es decir, no están siguiendo un guión, sino están inventando en ese momento todo lo que va sucediendo. Sucede la comedia
sin que la busquemos. No por eso no voy a decir que los improvisadores no seamos unos golosos con la risa del público y que la busquemos también, pero el fin específico de la improvisación no es hacer reír o no es la comedia, sino es contar historias. Y en el trayecto en el que contamos la historia y el público entiende que estamos contando una historia, que estamos presentando por primera vez una historia que no ha sido escrita y que todo es a partir de la espontaneidad, de la ocurrencia, de lo que vamos construyendo en equipo, es que la comedia se da sin buscarla. Entonces, creo que en eso se basa este lenguaje, y específicamente hablando de la comedia, ¿no? Que es lo que nos comunica ahora a todos en esta charla. Ok, digo, yo conozco muy bien los orígenes de cuando se inició Omar, porque yo también soy improvisador y me asumo como especialista en ello. José Luis es alumno mío. Claro. Y te preguntaría, Omar, no supe contestarle, ¿vieron? Se ve no por supe ahí. contestarle, no supe contestar. Dale. Pues la verdad, no es la verdad, pues eres quien eres gracias a mí. Dime una cosa, Omar. ¿Te consideras más actor o más improvisador? Buena Sí. pregunta. La verdad es que para mí tanto para mí el evento de subirme a un escenario a ejecutar un juego teatral, ya sea un juego escrito, ensayado, diseñado, como es una obra de teatro, o subirme al escenario a jugar un juego teatral como la improvisación, en donde no hay todo lo que tiene el teatro como un previo, digamos, para mí implica el mismo compromiso y el mismo gusto, el mismo nivel de juego. Entonces, yo te diría 50-50, porque en mi trabajo práctico en el escenario no lo divido, es decir, juego y echo desmadre. En el teatro, acotado por las reglas del teatro, y en la impro, acotado por las reglas de la impro, pero para mí el hecho de subirme a un escenario ya implica un compromiso que no devaluaría uno sobre otro. Es decir, aunque considero que el teatro y la impro son cosas distintas, en el momento de ejecutarlas yo soy un intérprete de ambas con el mismo compromiso, digamos. Ok, fantástico. Y una pregunta que reservé, que me parece un muy buen momento para hacértela de manera pública, es, ¿qué prefieres, el mezcal o el tequila? Depende de la marca, porque mira, si te dan un tequila barato, nunca más vuelves a tomar tequila. Bueno, no es cierto. O sea, te dan un tequila barato y vuelves a tomar tequila. No te mientas a ti mismo, ¿no? Pero un tequila barato es una muy mala experiencia. ¿Por qué no dices que 50-50? También un mezcal de estos de los que venden en los puestitos de Oaxaca, pues no es bueno. Entonces, yo lo que recomiendo es busquemos calidad por encima de otras cosas. Ya está, muchísimas gracias, Omar. Saludos. Para los que apenas están conectando, les cuento que cada uno de nuestros invitados está hablando al respecto de su disciplina que domina, donde es especialista, porque suele pasar, y aquí lo vivimos mucho en Casa del Humor, que de pronto llega un alumno que sabe, un alumno, por ejemplo, de stand-up, ¿no? Que toma un taller con Gus, sabe que aquí en Casa del Humor se imparten talleres de teatro cabaret, pero no sabe qué es el teatro cabaret y solo sabe que hay alguien por ahí haciendo otra cosa diferente y que también genera humor, ¿no? Entonces, estamos ahorita, digamos, no dividiendo, más bien exponiendo cuáles son las diferencias entre cada una de estas disciplinas, y vamos por el tercer participante. Ya sea Chucho o Gus, ¿quién se
¿Quién se apunta? Pues creo que Chucho se quedó congelado. Ahí estás. Eh, Pues si quieren voy. Dale, dale. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era? ¿De qué se trata tu disciplina? En pocas palabras, ¿cuál podría decir que es el objetivo del stand-up comedy? Pues mira, yo creo que todavía está en discusión cuál es el objetivo, pero básicamente es comedia en monólogo de autor, donde tú eres el escritor de tus propios chistes y, y la idea es un poco como filtrar tus ideas y tu forma de pensar y tu forma de sentir y tus perspectivas y tus críticas ante la sociedad, ante lo que sea que te importe a ti. Entonces, lo que vuelve interesante al stand-up en muchos sentidos es lo personal que es. Y tan es así que de pronto, si tú te pones ahí a surfear entre los especiales de Netflix o de YouTube o de Prime, vas a ver un montón de comediantes que dices, este güey nomás no me da risa, no entiendo por qué su teatro está lleno. Y luego vas a ver a otros que te van a fascinar porque es tan personal y tan de gustos. Entonces es una de las peculiaridades del stand-up, que es muy, muy, muy diferente según quien lo interpreta. Porque la idea justo es que tú te filtres en ese humor y que seas tú el que se muestra ahí, si estás haciéndolo de forma honesta y congruente, que seas tú quien se muestra ahí en el escenario con tus debilidades, con tus vulnerabilidades, con tus ideas, con tus neurosis. Y es básicamente de eso trata mi disciplina, es tú solito ahí en el escenario, hable y hable y hable con chistes que tú inventates. Muy bien. Oye, y tengo una pregunta para ti. Digo, todos nosotros nos conocemos por alguna u otra razón desde hace bastante tiempo. Hemos coincidido en proyectos, en cosas, y hoy por hoy coincidimos en Casa del Humor. Y Gus no es la excepción. Y Gus, por lo que yo sé, ha pasado por la impro, ha pasado por el clown. No sé si de pronto también transitaste por ahí, por el cabaret de Gus. Y te preguntaría, tú que has sido un todoterreno, ¿por qué finalmente te encontraste? Porque digamos, hoy por hoy lo que más haces, pues es stand-up, ¿no? Sí. No digo que no te debe gustar más o extrañes una cosa o la otra, pero ¿por qué finalmente te acomodaste, por decirlo de alguna forma, en el stand-up? Honestamente, creo que tiene que ver con que le empezó a ir bien. Sí. Es como, ya lo sabía yo hacer cuando esto se volvió una moda Sí. y ya medio lo sabía hacer, entonces dije, híjole, pues me quedo. Entonces, al final creo que me considero a mí mismo un enamorado de las artes escénicas desde cualquier disciplina y mis inicios fueron ahí de oyente en su facultad de ustedes, ahí de metiche. En el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y lo mismo hice Beckett que Shakespeare, que obras con la Chole Ruiz. Es decir, hice ahí lo que iba saliendo. Y en contemporáneo estaba yo con el Anatoly también ahí haciendo, pues básicamente cagándola. Pero ahí andaba yo en todos lados, siempre me ha gustado. Y el stand-up finalmente lo que más me llamó la atención fue, en un principio, desde que lo conocí, antes de que hubiera escena en México, Sí. me volvió loco el asunto de el reto que implicaba. Me parecía como que era como de lo... Tampoco te pongas loco. Que era como de las cosas... ¿Hay mosquitos? Hay dengue. Hay dengue. Hay pandemia de todo. No, está cabrón, está cabrón, güey. Mira, ya ahorita mato lo que sea. Entonces me llamó mucho la atención esto, como el reto que implicaba. Y hacerlo desde ceros. Extraño un chorro todas las disciplinas, extraño muchísimo el clown, extraño muchísimo el cabaret, extraño muchísimo la improvisación teatral y al final creo que como un diferenciador que se dio de forma natural en mí, es algo que integro mucho en mis rutinas, tanto las pausas clown que aprendí como elementos de improvisación en donde guío improvisaciones con el público que suelen ser afortunadas también por la técnica, y también trato de que mi material tenga un contenido social, si no necesariamente político, sí social. Entonces, como que creo que ninguna de las tres disciplinas me abandonaron, ahí siguen conmigo. Fantástico, por eso eres el dueño de Netflix y de Amazon. Muy bien. Exacto, y cuando quieran productos rápidos que lleguen a su casa por la básica explotación de uno que otro ser humano,
Llámenme. Ahí está. Muchísimas gracias, mi querido Gus. Vale, pues solo nos queda Chucho. Chucho es clown y ya leí su breve biografía, pero cuéntanos, Chucho, ¿de qué va el clown? ¿Cuál es el objetivo de esta disciplina? ¿Qué quieren los clown? ¿Qué hacen los clown? Pues yo creo que esa es una pregunta no difícil, pero compleja, porque de todas las disciplinas que están ahorita es la más antigua, ¿no? Es decir, se habla de los clowns sagrados desde hace siglos y de su evolución, su eclosión en el circo, etcétera, etcétera. Pero, pues a lo largo de toda esa historia se han dado un montón de variantes de lo que es el clown. Hay desde los que creen que el clown no habla o no debería hablar, o desde los que solo el clown circense es el único que vale y borran de un manotazo toda la historia previa teatral. Estoy con duda de si me oyen. Sí. Se traba un poquito, pero se entiende. Sí, es que de pronto sonamos todos como cantantes de reggaetón con el corrector ese de voz, ¿no? De entonación. Sí. No, sí te escuchamos, pero, adelante. Ahora ya no te escuchamos. En fin, que Ahí está, yo creo que en eso sí, creo que la raíz del clown es muy profunda, es muy existencial, que el ser, pues que hable Gus, a lo mejor él sabe. Yo no estudié tanto, hijo. No, digo, pensando sobre todo en aterrizarlo, mi querido Chucho, pensando en alguien que quisiera estudiar clown y que no sabe qué es y que llegue y te dice, oye, yo hago clown. ¿Y qué es eso? Si tuvieras que sintetizarlo, creo que ahí es donde estaría la respuesta. ¿Podrías? Sí, yo creo que hay dos cosas básicas en el clown. Primero, una es que explora la otra cara de ser Homo sapiens. Si el hombre tiene cerebro y es inteligente, su otra cara es idiotez, la imbecilidad y todas sus variantes. Y el clown todas ellas y se estima como hacerlo, porque no hay que se le pueda llamar imbécil humano. Entonces, ser imbécil es ser humano. Y la otra es esta especie de parateatralidad que siempre ha propuesto el clown, en el sentido de no ser ni del todo un personaje, ni del todo solo una persona, sino que es un artista donde una parte de él está, pero no está del todo clara, porque también hay una máscara, un maquillaje, una forma de moverse que solo se usa en escena. Y eso provoca que lo que se representa pueda tener por lo menos dos planos de lectura, y a partir de eso se hace humor, de que el clown juega a equivocarse en la representación, a salirse de la representación o a tomársela demasiado en serio como si fuera la vida real. Eso es una fuente muy importante de humor en el clown. Ok, fantástico. Yo te voy a preguntar a ti, Chucho, de todas las otras disciplinas que están aquí representándose, ¿cuál es una que tú nunca harías? Que dirías, yo de esto no, gracias. O que lo dudarías no sé, en tomar un taller de eso. Yo creo que no te escuchamos. El stand-up, porque como estuve haciendo trapecio muchos años, se me cansa la espalda y no puedo estar parado mucho tiempo. Puedes hacer sit-down comedy. Es una buena. Muy bien, mi querido Chucho. Bueno, evidentemente estas son... Cuando el Gus proponga la sit-down comedy. ¿Cuándo qué, Chucho? Que cuando yo proponga la sit-down comedy, ¿qué? Cuando el Gus proponga sit-down comedy, ahí le entro.
ahí le va a entrar. Clown Comedy. Fantástico. Voy que vuelo para allá. Bueno, a ver, evidentemente todo es que es Ya desde su regresé, me saca la perspectiva. camiseta. No, yo te saqué, pero ya te regresé. Que nos manden por ahí un párrafo de qué, desde su perspectiva, qué es el clown, qué es el stand-up, qué es el cabaret, o complementar alguna de las cosas que se dijeron aquí. Serán muy valiosas para que todos podamos leerlas. Y pues bueno, vamos a entrarle al asunto que nos tiene aquí reunidos, que es ¿y tú cómo haces el humor? Ya nos dijeron cuáles son más o menos los objetivos de cada una de estas disciplinas y creo que será interesante armar ahora una charla, ¿no? Menos esquematizada, donde cada uno pueda compartir cuál es el mecanismo que consideran que a partir de su disciplina genera humor, ¿no? Porque ahí también hay muchas variables, ¿no? Así como decía Chucho hace ratito, hay quien considera que el clown no debería de hablar, eso ya nos daría un tipo de humor que sería probablemente más físico, ¿no? En fin, me gustaría que a partir de su experiencia o de su intuición, también se vale, que nos compartan qué consideran que genera este mecanismo del humor a partir de su disciplina. ¿Alguien quiere comenzar? Pues bueno, creo que se comparte mucho en las 4 disciplinas, pues, los juegos de poder, ¿no? Ese es como un mecanismo, pues, el cual nos vuelve vulnerables y nos da mucha risa. Que son todos los mecanismos de poder, o sea, víctima, victimario, y a partir como de ese plano muy sencillo, pues, de relaciones de poder. Sí. Creo que es una cosa que es como la base, pues, del humor, de lo que nos hace reír. Pero no sé, lo pondría ahí a la mesa como para que lo discutamos todos. Sí, creo. A mí me enseñaron ellos, que están aquí, yo los estoy señalando así como están en la pantalla. Así. Que tiene, sí, creo que en el stand-up también hay mucho de, si tú no eres vulnerable y tú no eres honesto con el público lo siente, ¿sabes? Y genera como hasta cierto rechazo cuando eres deshonesto. Aún si eres honestamente un culero, la gente va a preferir que seas honestamente un culero a que seas hipócritamente una buena persona. Y eso en el stand-up se nota mucho y estás constantemente compartiendo, bajando y subiendo. Como yo, por ejemplo, yo soy honestamente culero. Yo siempre he sido honestamente culero. Nunca ha habido un engaño al respecto. Entonces, pero justo eso, güey. O sea, como que la banda topa cuando estás siendo deshonesto y también te ayuda un chingo cuando eres vulnerable. O sea, y es tú nivelando el estatus allá arriba. A mí me encanta en el stand-up jugar, de pasar de que la gente se enternezca con algo que digo a de pronto soltar un chiste súper ojete y de pronto otra vez que ya digan, no, sí es buena persona. No, hijo de su pinche. O sea, que se la pasen todo el tiempo ahí sin saber cuál es mi estatus. O sea, que sí creo que el intercambio de este juego de poderes y de estatus está también presente en el stand-up de muchas formas. Ok. ¿Qué dice maestro Chucho y Omar? ¿Está Chucho? Ahí está Chucho. Bueno, sí, yo creo estaba que justo leyendo acá en perdóname, vas, Omar, vas. Voy. Es que estaba leyendo acá en los comentarios del Facebook. Dice Marcos Duarte, actor, saludos para él. Dice los juegos de estatus, hablando de la impro. Y justamente creo que es algo que tiene mucho que ver con lo que dice Cecilia y con lo que dice Gus. Es decir, en la impro, como en el teatro, aún hablando no del teatro de comedia, sino del teatro de las relaciones dramáticas en el teatro, hay un juego de estatus en el que hay personajes que tienen el estatus alto y hay, por lo tanto, quienes tienen el estatus bajo y se complementan.
creo que esa es una de las principales enseñanzas de los puntos de partida de la improvisación, que es entender cuál es la lógica de las relaciones dramáticas a partir de este juego de estatus, y de que una escena tiene dinamismo en la medida en la que hay alguien que abusa de su poder y entonces se establece una relación dramática, ¿no? En ese sentido creo que hay un punto en el que se unen todas las disciplinas, que es justamente sí, lo que hace reír es cómo nos identificamos con uno u otro de los jugadores, ¿no? Del que juega a ser el malo, al que juega a ser el abusado o el abusador, y en esa medida de identificación nos da risa o coraje, ¿no? Ok, Chucho, a ver, ahora sí te escuchamos. Sí, yo estoy de acuerdo con los tres. De hecho, en el clown se encarna en el dúo del clown de cara blanca y el Augusto, donde el cara blanca siempre plantea los juegos para joder al Augusto, ¿no? De hecho, un error típico que se suele ver cuando uno empieza a hacer clown es que como el Augusto suele ser considerado el más gracioso, todo el mundo quiere ser Augusto, y se comete el error de querer ser Augusto a ultranza en escena y no de saborear las virtudes de ser un buen blanco para apoyar y respaldar a un Augusto, ¿no? Ok. No sé si alguien quiera complementar ahí el asunto, algo que consideren que haya quedado sin ahondar. No, a mí me parece nada más muy interesante, como para tratar de redondear, que es curioso que es que el punto de partida de Ceci, que fue este asunto del abuso de poder, es un común denominador de los 4 lenguajes de la comedia, ¿no? Es decir, lo abordamos de diferentes maneras y en diferentes situaciones, o con diferentes perspectivas de discurso, pero creo que el hecho de que haya alguien que somete a otro o que se deja ser sometido o etcétera, ya implica un mecanismo de comedia, ¿no? Ok, a ver, también partiendo de mi experiencia, considero que mi manera de hacer humor ha cambiado de cuando empecé, ¿no? Que apenas tomé mis primeros talleres de improvisación y que empecé a entender cómo funcionaba la técnica y que empecé a ver cómo era la interacción con el público y tal. Siento que ha habido un cambio, sobre todo generando mucha más conciencia de qué tipo de humor es el que me gusta jugar ahora. Les preguntaría si ha cambiado de alguna manera su manera de hacer humor de cuando empezaron con la disciplina al de ahora, y en qué específicamente ustedes detectan que este humor ha cambiado. El humor personal, sí. Creo que específicamente ha sido un cambio muy consciente de la realidad en la que estoy haciendo stand-up. Es decir, creo que varios de los que han hecho stand-up comparten este mismo proceso que el mío, que es, lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Inglaterra, lo consumíamos cuando íbamos con el tío que tenía HBO, y entonces era la única manera de contactarte con este estilo de humor, y entonces a la hora que empezamos a hacerlo, por lo menos para mí resultó muy fácil tratar de hacer ese mismo humor escandaloso, súper inteligente, y lo entrecomillo porque en mi caso no lo era, que hacía un George Carlin o un Bill Hicks o uno de estos grandes figuras, Richard Pryor, de estos que han marcado institución en el stand-up, al ser muy provocativos, al ser muy polémicos, al tocar temas muy complicados. Y yo quise entrar desde ahí para descubrir que había una escena que apenas estaba entendiendo un formato,
que más bien no había una escena y que la gente apenas iba a entender un formato y que entrar desde ahí era verdaderamente irreal, porque quería ser George Carlin sin entender que George Carlin se aventó 10 años de gira universitaria educando a un público para llegar a ese tipo de temas juntos. Entonces, porque creo que es cuando tú discutes un tema del cual solamente 5 personas entienden, pues esto está padre, esos 5 te celebran y padrísimo y ya. Pero cuando tú quieres que esos temas trasciendan esa burbujita Roma Condesa y realmente generen un impacto, necesitas hacer tu humor mucho más incluyente. No por eso más simplista, ni necesariamente, ni sin contenido. Yo estoy totalmente en contra del humor que no tenga un contenido por lo menos interesante, ya no digas trascendental. Y entonces creo que al principio mi humor no pedía permiso, iba muy recio y por lo mismo era para muy pocos. Y conforme he ido avanzando y entendiendo en dónde estoy parado, he querido hacer un proceso mucho más incluyente en donde el público vaya entrándole conmigo y vayamos entendiendo cada vez temas más complejos. Entonces, para mí, el avance ha sido como en comprender en dónde estoy parado. También yo, como comediante, tenía que dominar primero la capacidad de hacer reír a la gente y ya después empezar a filtrar como el agua temas un poquito más complejos. Ok, buenísimo, Gus. Gracias. ¿Alguien más ahí que nos quiera compartir cómo consideran que ha evolucionado o involucionado su humor? Porque a veces también pasa. Sí, bueno, yo coincido mucho con Gus. O sea, creo que desde mi lado ha ido como profundizando más en los temas. También el mundo ha cambiado mucho. O sea, en 20 años, o sea, era otro mundo, ¿no? En los 90. Claro. Y entonces, pues, eso también uno se ha tenido que ir adaptando a las nuevas realidades, pues, a la nueva realidad. Yo no me consideraba feminista y ahora pues, soy súper feminista y entonces cómo eso, pues, permea todo mi humor. Y mil cosas más, pues, ¿no? Desde dónde empezamos a trabajar, o sea, yo empecé a trabajar en los cabaretitos, que eran antros gays, en el cual al principio estaba la punchis, 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 y los chavitos de 18 años queriendo bailar y no les interesaba absolutamente nada. Y entonces los tenías que hacer reír a como diera lugar, o sea, borrachos y como sea, tenías que hacerlos reír. Entonces, pues era como hacer toda una tabla en ser efectiva para hacer reír nada más, ¿no? Lo demás valía gorro. Y después, pues trabajé muchos años con Jesús A. Rodríguez, que justamente era todo lo contrario. O sea, lo importante era de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a decir, por qué lo vamos a decir, desde dónde. Y entonces empecé, o sea, el primer espectáculo que yo hice con ella fue leyendo a Heidelberg, ¿no? No entendía una chingada. Y entonces, y me mostró pues otro lugar y además, pues bueno, a lo que antes era el vicio, que era el hábito, iba los intelectuales del momento y entonces iba Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis de público y entonces pues ese lugar necesitaba otro tipo de humor y no los hacías reír más que con chistes súper mega intelectuales y, ¿no? Ya el otro extremo completamente. Entonces creo que soy una mezcla entre cabaretito y el hábito. 50-50 diría Omar Medina, ¿no? 50-50. Entonces, pues sí, y luego ya pues vas a encontrar todo tu propio humor y eso que dice Gus también, ¿no? Que coincido con él, vas cambiando, o sea, cómo de pronto vas siendo más incluyente, cómo de pronto vas pensando en personas que no habías pensado, en situaciones que no habías pensado. Y bueno, pues ahí sí ya, ¿cómo se llama? Bueno, pues todos aquí trabajamos para distintos lugares, no es lo mismo trabajar para la calle que para personas en situación vulnerable, que para un teatro como el helénico, que en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ahí ya te vas adaptando, pero creo que sí, la cuestión ha sido como profundizando y encontrando uno el humor que a una le gusta, pues, ¿no? Y le preguntaría a Gus y a Ceci si en ese sentido se sienten cómodos al día de hoy
¿O todavía dirían que les falta por digamos, seguir avanzando para encontrar ese humor que los dejaría más que satisfechos, digamos? En mi caso, me da esta sensación de que por fin ya me siento un comediante de stand-up. Me tardé 12 años, Sí. así nomás. Y mientras hay extraños compañeros que de milagro en 5 semanas logran 1 hora de material, yo me tardé 12 años en lograr 1 hora y media. Pero creo que necesitaba llegar a este punto en donde sabía que lo que quería decir estaba bien traducido y en donde había un balance entre esta vulnerabilidad que debes tener y esta honestidad brutal que también incluye todos tus demonios. Entonces, por fin creo que lo estoy encontrando y me siento cómodo, pero por supuesto, como buen neurótico, ya quiero ver cuál es el siguiente escalón. O sea, es Fantástico. parte de, ¿no? Padrísimo. Pues yo creo que yo nunca llegaré porque siempre estás en un proceso, pues siempre estás cambiando. O sea, si hay algo fijo es que siempre cambiamos. Claro. Entonces, creo que ahora sí que como los alcohólicos, solo por hoy. O sea, hoy me encuentro a gusto con el humor que estoy haciendo. Es muy distinto al que hice hace 5, 10 o 15 años y será distinto al que haga en 5 años. O sea, creo que ahí sí son procesos, o sea, es como que no es llegar a una meta ni a cruzar la línea como en un maratón, sino que es el proceso en sí mismo el que te va enseñando y en el que vas aprendiendo y el que te va diciendo, va haciendo que tomes decisiones o distintas decisiones y que pues no hay como un lugar al cual, bueno, yo por lo menos no me siento con la capacidad de decir quiero llegar ahí, sino quiero disfrutarlo, el proceso que estoy viviendo y la obra que estoy escribiendo y quién sabe cómo va a ser la de mañana. O sea, no tengo idea, no sé si voy para arriba o para abajo, Claro. pero voy y eso es lo importante, ¿no? Como el proceso. Buenísimo. Muy bien, Ceci. Voy a despertar a Chucho para que nos comente ¿qué cambio notas, Chucho, del inicio de tu proceso cuando te estabas formando a hoy que eres de alguna manera un clown maduro? Y lo digo por tus canas y no por otra cosa. ¿Nos escuchas? Chucho. Yeah. Sí, muchos cambios, porque yo creo, como dice Ceci, como dice Gus, que el humor está mucho en con quién dialogas, con el público al que te enfrentas y en qué situación te enfrentas a él, porque no es lo mismo sorprenderlo donde no espera un show a cuando va a verte, por ejemplo. Entonces, también creo que yo ya llevo más de 20 años haciendo clown y hay números que llevo haciendo 18 años. Entonces, y gente que los quiere volver a ver. Y eso genera vínculos. Es decir, hay público de los que yo sé que me siguen desde hace años y luego hay público nuevo. Y eso, por supuesto, que modifica el humor. Uno tiene que dar en sus espectáculos un poco las cosas por las que ya te conocen, más cosas nuevas. Y como que el público se encariña y quiere saber cómo vas evolucionando y qué estás pensando y cómo eso modifica tus rutinas viejas o cómo afecta las nuevas rutinas. Entonces, también hace 20 y tantos años no había ni siquiera un movimiento de clown y la profesión de payaso estaba muy denigrada. Entonces, los que empezamos en ese tiempo, primero estábamos muy preocupados porque no nos vieran como algo banal, superficial. Es decir, mi propia madre decía cuando le dije que quería estudiar teatro, vas a acabar de payaso, ¿no? Es decir, era un insulto ser payaso. Y el tiempo ha cambiado, afortunadamente, y ahora ya me importa un bledo si me consideran clown o no. Ahora lo que me importa es lo que le quiero decir a la gente, ese momento especial de comunión. Y sí creo que también, además,
si lo veo temáticamente, un tema que naturalmente me está empezando a preocupar es el acercamiento al ocaso de la vida, ¿no? Yo ya no me logro subir al trapecio. Podría si entreno, yo estoy seguro, pero ya no es con la misma seguridad de que si me caigo 2 veces en un mismo ensayo de 6 metros de altura me vuelvo a subir, como lo llegué a hacer, ¿no? Y eso afecta, hace que veas la vida desde otra perspectiva, desde otra filosofía. Y por otro lado me voy inclinando también más por como lo minimalista, tratar de... Antes uno quería tener grandes ideas geniales para hacer humor. Ahora yo busco las ideas más simples posibles y me pongo a ver qué tanto puedo desarrollarlas. Muy bien. Muchísimas gracias, Chucho. Como Omar ya lo conozco, ya sé que va a responder, entonces voy a omitir su respuesta. Una mezcla entre el pasado y el presente. No, mentira. No, más bien quisiera ir a algo que está un poco ligado con este asunto y que comentaba aquí Chucho, que es ya de por sí la gente que se dedica a las artes escénicas, que los artistas, ¿no? Ya hay un preconcepto al respecto de eso. Y no digamos al respecto de las personas que nos dedicamos a disciplinas como las nuestras, incluso por ahí quien las llama géneros menores, a la impro ni siquiera le llaman teatro, lo consideran teatro, ¿no? No hay una beca del FONCA para improvisadores, o sea, no es teatro, es un divertimento por ahí. Y le preguntaría a Omar, ¿por qué considera que hay este prejuicio, este preconcepto al respecto de lo que hacemos, ¿no? Para con el medio, para con las instituciones. Yo veo con mucha envidia de la buena, por ejemplo, la lucha que ha tenido el cabaret en ese sentido, ahí liderados por las reinas chulas, ¿no? Que han estado así como de ahí picando piedra y han, en base a su lucha y a su trabajo, obtenido pues muchas cosas, por lo menos a nivel institucional. El clown de pronto por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa, Omar? ¿Qué crees que nos juegue en contra? ¿Por qué no nos quieren? ¿O por qué nos quieren poquito? Creo que la impro, al ser un lenguaje teatral, yo diría fácilmente aprensible, es decir, lo podemos aprender de alguna manera en la medida en que conocemos las reglas del juego, pero por otro lado, es un juego que requiere de mucha especificidad, de especificación, de trabajo. Decía Ceci hace un rato, yo no me dejo de formar, cada vez me formo, y creo que eso mismo pasa con quienes nos dedicamos a la impro o a la actuación o a las artes escénicas, lo dijo Chucho también. Todo el tiempo estamos en un proceso continuo. Y lo que pasa con la impro es que existen improvisadores formados que se han formado no nada más tomando cursos, sino en el escenario, y que además son gente que hace otras disciplinas, que actúa, que dirige, que hace clown. Hablábamos hace un rato, por ejemplo, de Gus, que es un comediante muy integral en el sentido de que ha abordado todas las disciplinas. Yo mismo he tomado clases con Chucho, de mis mejores experiencias en la vida como alumno, porque creo que es algo que nunca deja de suceder, es decir, nunca terminamos de formarnos. Y lo que pasa con la impro es que de pronto sucede que yo doy un curso y entonces un alumno mío lo toma y da un curso, y luego un alumno del alumno da un curso, y luego alguien de pronto se sube a hacer improvisaciones en un bar, y entonces quien va a ese bar y ve esas improvisaciones ya como un teléfono descompuesto, digamos, de la enseñanza, de la disciplina, de lo que implica, etcétera, etcétera, pues de pronto dicen, pues es que la impro es un poco cutre, ¿no? Dirían los españoles, o es medio chafa, ¿no? Diríamos nosotros, cuando creo que todo tiene que ver con
con quién la interpreta y quién la muestra, ¿no? O sea, hay mala impro, así como hay mal teatro, así como hay mal cabaret, así como hay mal stand-up y así como hay mal clown, ¿no? Creo que lo que pasa con la impro es que siendo una disciplina relativamente nueva, porque ya pues lleva 40 años haciéndose en todo el mundo, pero no tiene, como bien lo dijo Chucho, la historia milenaria del clown, ¿no? O la historia del cabaret que surgió con Brecht o antes, ¿no? Con este rollo de la crítica social y de la necesidad de buscar espacios para decir la realidad es esta, no la que nos muestran de manera oficial, ¿no? Y vamos a reírnos un poco de ella. O el stand-up, finalmente, pues Thespis, ¿no? Podría haber sido muy buen stand-upero porque estaba solo contando las historias de Grecia. Creo que la impro es una disciplina muy nueva y al ser muy nueva, como todo lo nuevo, es visto con desdén por quienes llevan más tiempo haciéndola y no la conocen, haciendo teatro, haciendo artes escénicas y no se han acercado o no tienen la posibilidad, o existe un prejuicio. Creo que de entrada existe un prejuicio porque ¿cómo es que vas a hacer teatro instantáneo si el teatro requiere de un dramaturgo, un proceso de creación con actores que se han preparado, con un director que traduce, etcétera? Y la improvisación pues carece de todo eso porque el improvisador es su propio dramaturgo, director y actor al mismo tiempo. Entonces, creo que este desdén, y específicamente voy a hablar de las instituciones porque no creo que sea un desdén del público. El público finalmente le gusta mucho la impro, el público nos sigue y se divierte mucho, pero creo que el desdén de las instituciones tiene que ver con una profunda ignorancia, ¿no? Es decir, no está de más decirlo, aunque esta sea una charla sobre comedia, que por lo regular quienes ostentan lugares de poder son seres políticos, y los seres políticos muchas veces se alejan de la creación. Entonces, pues no sé, es difícil pensar en hace 20 años que comenzamos a hacer impro, en acercarnos al Conaculta de aquellas épocas para decirles, hola, somos improvisadores y queremos una beca. Y sin embargo, cuando comenzamos haciendo improvisación con la LIMI, que era la Liga Mexicana de Improvisación, que estaba conformada por Ricardo Esquerra, por Alejandro Calva, por Juan Carlos Vives, por gente importante en el medio teatral de aquel entonces, de aquella época y de ahora mismo, de pronto consiguieron una beca para que pudiéramos hacer el match. Y después de esa beca para hacer el match, creo que quedamos como vetados en las instituciones porque justamente creo que hay un prejuicio al respecto de este teatro instantáneo. Y creo que eso tiene que ver con que la discusión se ahonda en el sentido de decir, ¿la impro es teatro o no? Yo creo que la impro es impro. Ahí dejaría el comentario ahí porque creo que ese es otro temazo que de pronto si seguimos haciendo estas charlas los jueves podríamos ahondar, ¿no? Me he hecho ahí algunas preguntas importantes. Abordarlo, sí. ¿Por qué se volvió un boom el stand-up? ¿Por qué la impro no es considerada teatro? Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Sí, Chucho, ¿por qué no nos quieren? Chucho quería hablar por ahí. No quiere comentar al respecto. Chucho. Le estaba levantando el dedito así, ¿no? ¿Sí levantó el dedo o no? Sí, ya estoy. Sí. Sí, yo creo con Omar que hay una versión perversa de lo que es ser experto de las artes, donde se invierte en la lógica, ¿no? Yo recuerdo cuando leí la biografía de Molière, decía que el rey le había encargado hacer una obra para un festejo y él en 2 semanas escribió, produjo y montó un clásico, ¿no? Y ahora las instituciones, la academia nos tiene acostumbrados a estas lógicas de ensayas un año y das 12 funciones. Yo creo que está al revés la cosa. Y este repentismo tiene que ver con el virtuosismo
que antes tenían los actores como los artistas de comedia del arte o los grandes clowns o cabareteros como Palillo, no sé si. Claro. No, sí, totalmente. Son procesos creativos muy cortos. Uy. Ahí estás, Chucho. Hola. ¿Concluiste, Chucho? Está haciendo una, Estoy. haciendo una pausa, clown. Muy de eso. ¿Concluiste, Chucho? ¿O que sentí como que te quedaste ahí a medias? No, sí, nada más eso del arte actoral como virtuosismo en Vicente frente al espectador, que en el pasado fue muy apreciado y que después la academia y el esteticismo vino a ir y un poco se sufre un menosprecio injusto porque paradójicamente el público a estas 4 disciplinas que estamos representadas ahora por nosotros la sigue muchísimo, ¿no? El público se siente compenetrado con nosotros. De acuerdo. Bueno. Finalmente algo que, perdón, sí, algo que creo que se comparte y que tiene que ver mucho con esta compenetración y con este prejuicio, que justo también por eso la compañía de teatro cabaret en la que sigo estando, aunque no hemos hecho nada en 3 años, que se llama Género Menor, como una especie de sarcasmo, porque así se ve el humor en muchos sentidos. Y estas disciplinas en específico, improvisación, o sea, no falta el que en una reunión a mí me dice, cuentas chistes. O sea, sí, pero no, pero sí. ¿Y qué tiene de malo si cuento chistes? Pues cuéntate uno de Pepito. No, pero a ver, te explico. Mira, los chistes de Pepito los escribió Pepito, yo escribo los míos. Entonces tienes que explicar un montón como de cosas y al final la gente siempre hace esta cosa como de el desdén y no entienden todo lo que tiene que haber detrás de alguien que puede hacer un espectáculo de clown bien hecho, un espectáculo de improvisación bien hecho, de cabaret, de stand-up. Entonces siempre se ve como para abajo. Y creo que esa compenetración, además, coincidimos en que estas 4 disciplinas rara vez, si no es que casi nunca, tienen cuarta pared. O sea, estamos en contacto con el público y eso parece que en este momento dejó de ser teatro. Y es como, ¿como por qué, mano? Claro. Ok. De acuerdo, creo que también sería interesante ahondar en este prejuicio, ¿no? Y ahondar un poco más en por qué diablos sucede eso y estamos ahí como de patitos feos, ¿no? Aunque cada vez hay más espacios, es innegable, tampoco ya no somos los apestados, pero sí es difícil, ¿no? Acceder a esos espacios, estímulos, etc. Bueno, llevamos prácticamente 1 hora de esta charla y es momento de cerrar. Y no me gustaría concluir. Va muy rápido, pero vamos a tener más. No me gustaría despedirnos, sin aprovechar para hacerles la siguiente pregunta. Hay una polémica, una discusión, que incluso yo he visto por ahí algunas posturas facebookeras de Gus, de Omar, al respecto de qué temas debe o no tocarse en la comedia. Es decir, la comedia tiene carta abierta para hablar de todo, existe lo políticamente correcto, lo incorrecto, hay tiempos, los tiempos que están corriendo, pues hay mucha información y hay cosas que ya no podemos hacernos de la vista gorda y sin embargo hay quienes aseveran todavía al día de hoy que uno no debería dejar de hablar absolutamente de nada por más que eso incomode, ofenda a algún grupo determinado. Sabemos perfectamente que sobre todo la comedia televisiva muchas veces se valía de la humillación de terceros, de grupos vulnerables, de minorías. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Se debe o no se debe? ¿Se puede o no se puede hacer comedia de todo? La primera distinción que yo haría sería, que es algo que justo platicábamos hace un par de días, un amigo que es un excelente comediante, un gran guionista, lo platicábamos él y yo. Creo que lo primero que se debe distinguir es que el tema no es el problema. Es decir, es la óptica, es la perspectiva y es el objetivo.
Entonces, creo que, porque si dijéramos, bueno, es que el tema es el problema, entonces no podemos hablar del Holocausto, bajen de Netflix la lista de Schindler. O sea, el tema no es el problema, es cómo lo manejas, desde dónde parte y hacia dónde se dirige. Entonces, algo que suelo mucho decirle a mis alumnos es, nunca trabajes desde el odio, nunca trabajes desde la ignorancia. O sea, trata siempre de tener claro por qué dices las cosas, desde dónde las dices. Y cuando el chiste, porque ahora esta es otra distinción que es muy importante hacer, porque hay muchos compañeros afuera en la escena de stand-up diciendo que lo suyo es humor negro, que la gente no tendría por qué ofenderse. Y es, no, lo tuyo es humor mal hecho, güey. Porque cuando el humor está bien hecho, ya es decisión de algunos ofenderse. Pero si tu humor tiene ese trasfondo de odio, de ignorancia y está mal hecho, entonces estás utilizando el pretexto de humor negro para hacer chistes misóginos, homofóbicos o que ataquen a cualquier otro tipo de minoría. Y hay mucha gente que se escuda detrás de esa ignorancia o detrás de ese proceso para decir que eso es humor. Y yo creo que si nada más tú y unos cuantos están riendo de un grupo vulnerable, entonces eso no es humor, eso es bullying. Entonces siempre creo que hay que tener como cuidado con el objetivo. Pero no sé, el tema no es el problema. El tema es cómo lo dices y hacia dónde lo diriges. Sí, sí, sí. De acuerdo, coincido totalmente con Gus, pues, o sea, la infinidad de temas son todas, o sea, puedes hablar de feminicidios, puedes hablar de infanticidios, puedes hablar de los 43, puedes hablar de los niños de la ABC, o sea, puedes hablar de todo. Y la cuestión es muy sencilla, es, bueno, por lo menos yo tengo una regla muy sencilla, no te puedes burlar jamás de la víctima, ¿no? Jamás te puedes burlar de la víctima, o sea, porque a mí no me da gracia, pues, unos niños quemados. O sea, no me puedo reír de que se quemaron unos niños, pues, ¿no? Puedo burlarme de todo un sistema que fue el culpable de que esos niños resultaran heridos y muertos. Pero es desde qué punto de vista, desde qué perspectiva. Yo me acuerdo muy bien en una clase de Chucho, justamente, que dijo que hay un humor que sana y un humor que enferma, y es como lo que dijo Gus, ¿no? También es un humor que, que desde dónde, pues, desde dónde es, ¿no? Y ese humor que mata y que enferma y que es misógino y que se burla de las víctimas y que todavía abunda mucho en nuestros medios y en nuestros espacios de comedia, y el humor que, pues, analiza, critica, ve desde dónde y pues y siempre vas a cometer errores, pues, porque de pronto la víctima y el victimario hay una línea muy delgada en muchas ocasiones. En muchas ocasiones la misma sociedad es ese victimario, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas muy interesantes y en los cuales podríamos profundizar mucho, pero así muy, muy sencillito es, pues, jamás te burles de la víctima. O sea, eso a mí no me da gracia. Ok, buenísimo. ¿Algo ahí, Chucho, Omar? Sí, Chucho. Sí, y yo primero me siento halagadísimo de que Ceci recuerde algo que dije en una clase. Eso es increíble. Luego, para sumar a lo que ella dijo, yo añadiría que hay cierto humor donde el comediante se excluye y se vuelve un crítico y un señalador, y hay un cierto humor donde el comediante se incluye y es parte de toda una humanidad que sufre, que se confunde, que quiere crecer y que quiere ser buena, pero no puede. Y cuando uno se incluye, cuando uno es humilde y se incluye en el todo, creo que el humor no lastima y no hiere. Ok, ¿algo, Omar? Sí, a mí, con todo respeto, me parece que para hacer la última pregunta y para cerrar, eres un cabrón, porque es un tema que tiene bastante tela de dónde cortar, porque justamente estamos en una época en la que es un tema en boga, es decir, no es lo mismo, o sea, hace 20 años podíamos hacer chistes misóginos, o no es que pudiéramos, es que se podía, y chistes homofóbicos y tal, y como que era aceptado y de buen gusto, mal gusto. Ahora mismo ya no, y eso es una fortuna que han conquistado pues creo que en gran medida las redes sociales y las minorías y la sociedad pensante, ¿no?
Yo coincido absolutamente con los tres profesores que son realmente fantásticos en sus áreas y en todas, porque creo que es verdad, o sea, creo que se resume todo en una cuestión de una sola palabra que es ética. En la medida en que uno hace comedia con ética, la comedia no debiese ser ofensiva para los demás. El asunto es, ¿qué es la ética? Es un tema complejo porque cada quien puede tener su código de ética y defenderlo. Es decir, por ejemplo, Gustavo decía hace un rato la diferencia entre hacer comedia y hacer bullying. Pero claro, en el bully hay quienes se ríen del buleado. Y entonces podríamos confundir con que eso es comedia. Y creo que el asunto justamente es entender lo que decía Cecilia y la cita de la clase de Chucho, que me parece fantástica. Hay humor que hace bien, hay humor que hace mal, y no nos burlamos de las víctimas, nos hacemos víctimas con ellos, es decir, nos comunicamos en la medida en que somos humanos y en que entendemos que no podemos tomar una postura castrante o unilateral o totalitaria o fascista, ¿no? En el sentido más puro de la palabra, para burlarnos de nada, ¿no? O sea, creo que la comedia, la buena comedia, la comedia que nos gusta, la comedia que me gusta, es la comedia que justamente tiene ética, ¿no? Y se pueden abordar, bien lo dijo Cecilia y bien lo dijo Gus, se pueden abordar los temas que sean, siempre y cuando tengamos la conciencia de que esto que estamos haciendo es para qué. Si lo estamos haciendo para burlarnos de la víctima, si lo estamos haciendo para ponernos del lado del poderoso, del lado del que abusa, del lado, etcétera, si no hay justicia poética en lo que contamos, entonces, pues a lo mejor nuestra intención no es hacer reír, sino otra, ¿no? Creo que tiene que ver con la ética. La ética, como cada quien la puede entender, pero hay un libro muy bueno que se lee en la prepa que se llama Ética para Amador, que aclara mucho qué es esto de la ética, qué es eso que nos dice en el interior cuando algo está bien o está mal. ¿Está bien lastimar a un animal? No, no está bien, entonces no lo haces. ¿Está bien lastimar a un ser humano para conseguir la risa de los demás? No, entonces no lo haces. Pero eso tiene que ver con la ética. Yo creo que la comedia y la ética es algo que debería estar unido siempre. Y ahí es donde hay un tema que se puede hacer amplísimo, ¿no? El asunto, por ejemplo, de los estandoperos que se han visto expuestos en situaciones pues, de cosas que son de muy mal gusto o de situaciones personales que de pronto dices, bueno, pero no nada más ellos, es decir, existe la historia de Woody Allen, ¿no? Es un tema muy profundo y muy complejo, pero yo lo resumiría en que todo debiese ser hecho desde la perspectiva de la ética, y en la medida en que uno haga las cosas con ética y su trabajo con ética, no deberíamos temer a hacer humor y a lastimar a nadie, porque en esa medida tenemos empatía y sabemos que no estamos tratando de lastimar y que la risa es para hacer bien, no para hacer mal. Y como dice la bonitas ética, perdona, Sí. la ética creo que empieza por cómo uno ejerce el oficio que decidió elegir. Es decir, si uno hace chistes, rotes de otros, gags de otros, es muy probable que su ser humano esté muy mal cultivado, ¿no? Y entonces creo que lo que tiene que dar sustento es toda la cultura previa, toda la empatía que es capaz de uno generar, toda la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Muy bien, bueno, voy a cortar aquí. Sí, sé que hay mucha tela de donde cortar, pero miren, ya nos salió aquí otro tema para otro encuentro que podría ser la ética en la comedia, que daría para hablar bastante, y que es muy importante desde mi punto de vista que se aborde porque, insisto, hay quien cree que puede a estas alturas del partido ir a burlarse de todos y de todos
y creyendo que eso es comedia, ¿no? Bueno, me gustaría que ahora diéramos pie a algunas preguntitas que han escrito por ahí en el chat, y ahí quien se aviente a responderlas. Preguntan, ¿y cuáles son sus propuestas, ideas, temas para este periodo especial en el que nos encontramos? ¿Cómo vivir y pensar esta coyuntura desde lo que ustedes hacen? Sí, Gus. Creo que de entrada me parece que algo que de pronto confronta mucho a la humanidad ahora en esta cuarentena es la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, porque muchos están en soledad o están aislados con personas muy cercanas, y entonces estamos muy acostumbrados a poder trabajar nuestra ansiedad a través de distracciones, que de pronto ahora ya no tenemos acceso a ellas. Yo tengo niveles muy altos de ansiedad, y esto a mí me ha ayudado mucho como a entender que en este proceso es un muy buen momento para mejorar la plática y la relación que tienes contigo mismo. Entonces, parte de mis estrategias, además de estar escribiendo y estar preparando cosas para el futuro y estar subiendo contenido para mis redes sociales de comedia, estoy empezando un podcast que se llama Cuarentón en Cuarentena, que justo tiene la intención como de dar ciertas guías de lo que he venido aprendiendo en este proceso y otros que he tenido, porque alguna vez en un espectáculo terriblemente peligroso llamado La Improlucha, yo me quedé con una rodilla chuequita, ¿verdad? Y entonces, aunque sí, o sea, creo que lo más traumante fue que me aventaron del ring a la calle y no me cuidaron. No, no es cierto. Pero estuve como 3 meses sin poder moverme porque fue una lesión fuerte, y desde esa ocasión aprendí como ciertas estrategias para llevarme conmigo mismo, siendo que sí soy una persona bastante neurótica y con muchos problemas de ansiedad. Entonces, parte de lo que he aprendido no viene desde un lugar de, miren cómo soy el sabio que sabe meditar. No, güey, yo no tengo la mano, o sea, cada vez que trato de meditar solo pienso en cosas que quiero hacerle a la humanidad. Entonces lo que yo necesito es como buscar estrategias para que esta relación de asumirme a mí y poder trabajar conmigo desde mí, sin querer cambiarme. Entonces parte de lo que voy a compartir en este podcast, por si a alguien por ahí le hace algo de ruido. O sea, ¿respondiste para hacerte un comercial, Gus? Obvio, güey. ¡Qué mal fe! ¿Qué crees que soy el dueño de Netflix? No, vean el podcast del maestro Gus. Siempre chingado. será interesante. ¿Alguna otra opinión ahí al respecto? ¿Alguien ha podido pensar o ahora piensa? Sí, sí. Pues eso, pues cómo vamos a sobrevivir los lugares independientes y el teatro y todos, pues estamos, ¿no? Tratando de, justamente, pues esta plática es una de las, Claro. de lo que nos muestra cómo nos estamos organizando, hablemos, platiquemos, estemos cerca desde esta distancia, y eso es maravilloso, pues, y es humano completamente. Entonces, bueno, pues los temas de la cuarentena, híjole, dan para 1000 espectáculos, ¿no? Cómo nos relacionamos, la violencia de género. Imagínate que te quedas encerrado en un departamento de 55 metros cuadrados con una relación espantosa de abuso, ¿no? En fin, 1000 cosas, los niños, las niñas, cómo nos relacionamos con ellas, el cuidado, quién cuida, quién no, porque es una enfermedad de hombre, que le dan mayormente a los hombres, porque los hombres no se lavan las manos, no cocinan, entonces, o bueno, cocinan menos. Sí. Entonces, todo el género está ahí súper cruzando toda la enfermedad y toda la pandemia y todos los cuidados y toda la discusión. En fin, entonces, bueno, pues dará para escribir, para sentarse a pensar y a reírse de nuestra desgracia y de nuestros dolores y de nuestros horrores. Entonces, sí. Bueno, pues estaremos ya ahí haciendo cápsulas y haciendo talleres por línea y haciendo pues lo que se pueda que nos dé de comer también, porque pues en eso estamos todos los artistas, ¿no? Y muchísima gente pues preocupados por la economía, que puede matar más personas que al bicho. De acuerdo. ¿Algo, Omar, de manera breve? Sí, muy rápido, hablando de esto que decía, que preguntaba la gente, cómo hacer para sobrevivir esta chingada cuarentena, que la verdad es que no está fácil.
Pero bueno, hablando específicamente de lo que vemos en la impro, pero no nada más en la impro, porque yo he tenido también la fortuna de conocer los otros lenguajes de los que estamos hablando hoy, de la comedia, y tienen mucho que ver con algo que me parece que es importante pensar, que es que nosotros en la impro, para poder alcanzar un estado de disponibilidad, para poder jugar, buscamos el presente, ¿no? Que todo el tiempo es como una palabra que nos lleva a la divinidad o pensar en cosas místicas, en tal, y realmente buscamos el presente porque en la medida en que estamos en presente podemos jugar en presente. Y creo que a mí lo que me ha ayudado en estos días de encierro y de reflexión es justamente pensar en tratar de estar en presente y en cómo todo lo que está sucediendo es tan nuevo, tan enigmático, tan sorpresivo, que lo podemos tomar a favor o en contra. Y creo que estar en presente implica justamente eso, estar dejándonos sorprender por la vida y asumir que tenemos que vivir lo que nos toca, ¿no? En ese sentido, creo que yo leía por ahí un meme de estos que comparten en Facebook y tal, que hablaba de la importancia de los artistas y de de la gente que se dedica al arte, a la cultura, en estos momentos en los que estamos recluidos y en los que todos queremos ver Netflix, que queremos ver YouTube, que estamos buscando cosas para tal, y que es un buen momento para valorar el trabajo que hacemos. Creo que el trabajo que hacemos es bien valioso. Y de pronto la sociedad, desde épocas inmemoriales, el mismo Platón decía, pues esos güeyes que hacen en la sociedad no deberían existir, ¿no? Y realmente creo que vale la pena valorar lo que tenemos, y valorar lo que hacemos y lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, porque es necesario. Creo que es un alimento vital, espiritual, el podernos reír de lo que nos pasa, porque si no estaríamos en una tragedia constante y pues por fortuna nos gusta reír y no tanto llorar, aunque a veces llorar es bueno. Oigan, en ese sentido hay una pregunta que me parece muy interesante que hace aquí Dorothy Melanie y creo que se liga con este asunto, que es ¿qué tanto ha sanado la comedia en su proceso personal? Dejando de lado esta contingencia sanitaria actual, sería bueno a lo mejor por ahí escuchar uno o dos respuestas al respecto de cómo ha ayudado la comedia a nivel personal. Sí, Chucho. Sí, yo creo que el practicar la comedia desarrolla un sentido de agudeza del humor. El humor entendido como que las cosas siempre tienen dos caras y las cosas trágicas tienen una cara que se puede gozar y disfrutar y reír, y las cosas muy chistosas también tienen su lado profundo, humano y que toca el corazón y todo eso. Y a lo largo de estos años, el estar agudizado a eso, el querer percibir en las calles, en las noticias, en los espectáculos, cuando está uno en escena o como espectador, esas dos caras, creo que al final a mí sí me ha logrado ver que, por ejemplo, cuando existe la pérdida de un ser querido, está el otro lado, la de todo su legado o la de toda aunque suene como chiste de payaso, ¿no? Que, bueno, seguramente yo estoy mejor que él también. En este momento, yo tengo que disfrutar que yo todavía estoy aquí. Y a lo mejor es cierto que hay un paraíso y todo eso, pero yo no lo sé y esa persona está muy bien. Pero yo mientras entonces me queda poco tiempo para disfrutar la vida, tengo que hacerlo. Ok, padrísimo, Chucho. ¿Alguien más que considere que le ha ayudado a nivel personal la comedia? Sí. Ah, pues todo, sí, pues todo. Todo. O sea, yo no sé si habría sobrevivido a mí mismo sin la comedia. Oigan, y les hago otra pregunta también que se liga con esto. ¿Ustedes ejercen la comedia en su día a día? O sea, porque una cosa es mi profesión, de lo que soy especialista, lo que sé, lo que hablo, y yo les preguntaría, ¿consideran que se despiertan y pasa que en el día de alguna manera están poniendo en práctica el humor o la comedia en este caso?
Yo soy súper seria, no me río nunca, jamás. Todo el tiempo estoy enojada y seria. No es cierto. No, es cierto, pues yo conozco a Cecilia y es verdad. Da miedo. Da miedo. No, pues creo que nuestras parejas pueden, Claro. pueden dar fe de ello. De los shows diarios. Más allá de nuestras guapuras físicas, que los 5 somos unos adonis, creo que lo que ha conquistado a nuestras parejas ha sido nuestro humor, si no estaríamos solos la mayoría. De acuerdo. A mí me da mucha risa, perdón, nada más hay que hacer un pequeño paréntesis. No solamente eso, que todos los días lo uso también para mí. A veces estoy como muy clavado en mis ideas y en mi forma de pensar y en mis pendejadas. Y de pronto logro tomar cierta distancia de mí, me veo a mí mismo y digo, estás, pero sí, rependejo. Entonces puedo como que replantear algunas cosas también desde el humor. Pero también lo veo mucho en mi hija, que está bien cagada y es un periquito. Y entonces tiene 2 años. Y el otro día, según yo, le estaba enseñando cómo hacerle como el padrino para pedir agua, pero jamás pensé que me fuera a imitar. Entonces le decía, ¿y dónde está mi agua? Y entonces, puta, nuestra casa está llena de chistes gracias a ella también. Entonces es una buena comediante chiquita. Chiquita. Muy bien. Bueno, aquí dicen Yo, que yo estoy... nada más para... Así, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Dilo, por favor. Es que pensando en esto que decía Ceci, de cómo la simpatía, la comedia, el chiste conquista, yo creo que sí, o sea, las parejas que he tenido en mi vida, creo que lo que más hemos disfrutado en la convivencia es podernos reír de cualquier pendejada y encontrar ahí la posibilidad de reír, porque nos gusta reír. Aunque debo confesar que alguna vez tuve una novia hace tiempo que me dijo, Omar, es que nunca se puede hablar en serio contigo, o sea, por favor. Y pues nada, terminamos porque pues no, porque efectivamente estaba difícil. Pero creo que tiene que ver con esto, o sea, si nos dedicamos a la comedia es porque nos gusta la chorcha, porque nos gusta reír, porque somos adictos a esta sensación de felicidad y no podemos parar y entonces estamos buscándola continuamente. Yo me río todo el tiempo de muchas pendejadas y últimamente que no puedo convivir con la gente, me la paso viendo memes y me la paso llorando de risa, porque es que hay unos memes que son para llorar de risa. Bueno, aquí hay una persona que dice que yo me la paso diciendo y repitiendo que ya vamos a terminar y que no lo hago. Que podrían estar aquí hasta las 12 de la mañana, que gracias, que los admiran mucho. No entendió que era un rolling gag. Exacto. Si toman las clases del maestro Chucho, van a entender qué es lo que estoy ejecutando con maestría, ¿sí o no, Chucho? Eso. Bueno, preguntan también por aquí, ¿dónde pueden consultar un poco más a fondo la historia aquí en México de cada una de sus disciplinas? Pues mira, hace poquito Netflix hizo un video con Alex Fernández, que es un compañero al que admiro bastante, que me cae muy bien. Claro. Mira, ahí está ella en su libro, ahí está todo. Sí. Voy a hacer el comercial así. Sí, claro. Por supuesto, por favor. Hicieron un videito súper chiquito que dice la historia del stand-up a nivel global, que está muy divertido. Búsquenlo, Alex Fernández, historia del stand-up. Ahí les van a dar como un bagaje general de dónde surgió. Y ya cuando quieran saber de la historia personal del stand-up, en 3-4 meses sale mi libro. También lo voy a anunciar por estos días. Y se va a vender en Casa del Humor. Así que estamos. Fantástico. ¿Alguien más que quiera proporcionar información de la historia de sus disciplinas? Bueno, ahí está el libro de Ceci. ¿Puedes mostrarlo, Ceci, otra vez? Ese libro que les decía al inicio cuando presenté a Ceci. Un poquito más cerquitita, Ceci. Exacto. Al título, Ceci, al título. Ay, mero. Introducción al cabaret con albur. Yo francamente no lo he leído aún. Ahí hay referencias históricas del cabaret, Ceci. Sí, totalmente. Sí, hay un capítulo completo de historia. Digo muy breve porque pues, es un libro pequeño, pero sí. Ok, de clown, maestro Chucho. Ándale, de clown. Hay
un libro muy bueno de Tristan Remy que se llama Clowns, que está solo en francés. Que sepan. Hay un documental en YouTube, se llama Historia del Payaso, que si bien es medio parcial, hay cosas muy interesantes que suelen omitir en otro tipo, porque a veces la historia del clown se aborda como del circo para acá y se omite toda la parte previa shakespeariana, comedia del arte y demás. Hay un libro que se llama Clowns de John Townsend, que también está bastante rico, bastante bien documentado. Ok. Eso les recomiendo. Igual decirles que tanto el libro de Ceci como algunos de los títulos que mencionó Chucho los vendemos en Casa del Humor. Hay aquí un poco de bibliografía y próximamente el libro del maestro Gus. Sí, Omar. Sí, justamente quería decir que hablando de la impro, hay muchos textos en inglés que se pueden conseguir en internet, pero afortunadamente aquí en México está la Casa del Humor, que tiene algunos libros traducidos y a la venta, que están bastante buenos. Está el texto de Omar Argentino, está el texto de Patty, ¿cómo se llama esta mujer? Patricia Ryan Matson. El arte de la improvisación, de Patty Ryan Madison, y la verdad es que está buenísimo acercarse a la literatura. Yo particularmente recomiendo porque comencé a hacer impro sin haberlo leído y después de leerlo entendí la impro de una manera muy distinta. El libro Impro de Keith Johnston, que pueden encontrar en PDF en internet si lo buscan. La verdad es que es un libro súper revelador, no nada más de la impro, sino del teatro, de la vida, de muchas cosas, porque justamente es una filosofía de vida aplicada a un lenguaje teatral, pero vale muchísimo la pena. Ojalá que estuviera aquí en México, pero está editado en Chile y es difícil encontrarlo, pero está en PDF por ahí en internet. Y los otros libros, hay bastante de literatura ahí en Casa del Humor de improvisación, vale la pena echarse una vuelta, echarse un clavado, porque hay muy buenos libros por ahí. Fantástico. Bueno, pues creo que es hora de cerrar, compañeros, y despedirnos. Digo, ahora lo importante era reunirnos. Hay un comentario aquí que me parece que sintetiza muy bien el objetivo de esta charla. Escribe María Magdalena Díaz Trueba. Ceci, Gus y Omar, no tenía el gusto de conocerles, pero desde hoy quiero saber más de su trabajo y demás. Gracias por esta entrañable charla, quiero más. Y creo que el objetivo era justo, pues que más gente, además de conocer con los que han tomado clase, que conozcan otras disciplinas, que conozcan otras profesionales de estas disciplinas, que nos conozcamos entre nosotros, que sepamos más de lo que hacemos, y creo que eso sirve bastante, ¿no? La idea, como les comentaba, es estar teniendo estas charlas cada jueves, ya con un tema muy específico y a lo mejor solamente con 2 representantes de 2 disciplinas para que se puedan explayar mucho más. Pero por ahora, pues nada, les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Pueden seguir ahí haciendo sus preguntas, proponer temas que quieran que abordemos. Estamos leyendo aquí todos los chats. Y nada más para cerrar, pues me gustaría que jugáramos un poquito, a ver si me ayudan, compañeros. Me gustaría que de alguna manera despidieran ustedes esta transmisión y le pediría aquí, en el orden en el que los estoy viendo, bueno, aquí estamos todos en la galería, le pediría por ejemplo, a Gus que despida a Jesús pensando en clown. Interprétalo como quieras. ¿Sí? Pensando en clown. Pensando en clown. Así yo estoy pensando en clown, lo que sé de clown, lo que entiendo de clown, y voy a despedir al maestro Chucho. Chucho va a pensar en teatro cabaret y va a despedir a Ceci, ¿sí? Con lo que sepa, con lo que entiende de teatro cabaret. Ceci va a pensar en impro y va a despedir a Omar Medina. Y Omar Medina, me vas a despedir a mí pensando en que soy tu mejor amigo. ¿Sí? ¿Es claro? Okay. Es decir, en ¿Sí? tono clown, Gustavo despide a Chucho.
Chucho en tono de teatro cabaret despide a Ceci, Ceci en impro despide a Omar Medina y Omar Medina me despide a mí y ahí despedimos la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Cus. Ok, muchas gracias, Luz. Vamos contigo, Chucho. Ceci, estás despedida. No vamos a tolerar en este lugar una persona que transgrede todas las normas sagradas para nosotros, una persona que piensa, que hace lo que quiere y que vive feliz. ¡Fuera de aquí! Muchísimas gracias, Chucho. Omar, llegaron los extraterrestres, perdón, pero me tengo que ir. Es que están aquí tocando mi puerta y no puedo más. Que estés muy bien, feliz cuarentena. Me subo a la nave nodriza. Adiós. Adiós. Omar. José Luis, ya vete. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Que la pasen muy bien. Gracias a todos por estar aquí. Sigan ahí atentos a las redes de Casa del Humor. Estamos, como diría Ceci, a distancia pero cerca. Buenas noches. Gracias por hacernos compañía. Casa del Humor presentó serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral. A la distancia pero cerca. Recuerden que el próximo jueves a las 20 horas tendremos otra charla con otro interesante tema y con nuevos invitados. El encierro nunca fue tan divertido. Los esperamos.